Marcados por el destino, es nuestro turno. Si Dios te hizo hacer clic en este video, fue porque Dios te lo dijo y Él te salvará. Hay un código oculto en tu interior que está a punto de activarse y cuando lo haga, tu vida nunca volverá a ser la misma. En los próximos minutos descubrirás por qué algunas personas fueron elegidas para abandonarlo todo y vivir una existencia completamente diferente, donde trabajar en una oficina, despertarse en el mismo lugar todos los días y seguir una rutina dejan de existir. Pero ten cuidado, lo que voy a revelar no es para todos. Solo quienes llevan una marca específica en el alma podrán reconocer las señales. Y si sientes un escalofrío, una sensación extraña en el pecho o una inexplicable necesidad de seguir observando, puede que seas uno de los elegidos. Hay una antigua profecía que habla de viajeros de la luz, personas que no pertenecen a un lugar fijo porque su destino es el mundo entero. Durante siglos, esta información se mantuvo en secreto, transmitida solo entre quienes sabían leer los símbolos ocultos en la realidad. Pero ha llegado el momento de revelar la verdad. El universo te está llamando silenciosamente, y quienes han sido marcados empiezan a sentir una profunda inquietud, la sensación de que algo gigantesco está a punto de suceder. ¿Lo has sentido? Esa voz interior que te dice que no estás destinado a estar atrapado, esa certeza de que algo más grande te espera. Entonces presta mucha atención, porque lo que voy a compartir ahora podría ser la respuesta que has estado buscando sin siquiera saberlo. En los próximos minutos comprenderás por qué tu vida se sentía estancada, porque nada de lo que has intentado antes ha funcionado del todo y, lo más importante, cuál es el verdadero propósito que fue diseñado para ti desde antes de tu nacimiento. Pero antes de continuar, haz una cosa, coloca tu mano en el pecho, respira profundamente 3 veces y pregúntale a tu espíritu si estás listo para recibir esta información. Porque una vez que sepas lo que voy a revelarte, no habrá vuelta atrás. Tu conciencia se expandirá y ya no podrás vivir en la ilusión de tu antigua realidad. Esta no es una motivación barata, no es autoayuda común y corriente. Esta es una verdadera llamada espiritual, un llamado que resuena en las frecuencias invisibles del universo ahora mismo. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿por qué ahora? ¿Por qué hiciste clic en este video hoy? Nada es casualidad. Todo forma parte de una sincronicidad cuidadosamente orquestada. Quédate hasta el final, porque te revelaré las 3 señales inequívocas de que eres uno de los elegidos y, aún más importante, qué hacer cuando recibas la llamada. Les cuento la historia de Marcos. Marcos tenía 34 años, trabajaba en una empresa tecnológica. Se ganaba bien la vida, tenía el apartamento hipotecado, un coche en el garaje y una rutina que se repetía como un reloj suizo. De lunes a viernes, despertarse a las 6 de la mañana, gimnasio, trabajar, comer en el mismo restaurante, más trabajo, volver a casa, ver una serie y dormir. Los fines de semana eran para lavar la ropa, limpiar la casa y quizás salir con amigos para intentar olvidar que llegaba el lunes. A ojos de todos, Marcos tenía una vida estable, incluso envidiable, pero algo iba mal, muy mal. Se despertaba todas las noches a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, sin poder explicar por qué. Tenía pesadillas recurrentes en las que estaba atrapado en un laberinto sin salida, corriendo sin parar, pero sin llegar a ninguna parte. Durante el día, en medio de reuniones importantes, sentía una presión en el pecho, como si algo dentro de él intentara escapar, gritando pero sin poder. Marcos fue al médico, se hizo análisis de sangre, un electrocardiograma y consultó con psicólogos. Todos decían lo mismo, estaba físicamente sano, quizás era ansiedad, quizás estrés. Le recetaron medicamentos, técnicas de respiración, meditación guiada. Nada funcionaba, la sensación solo crecía. Era como si cada célula de su cuerpo gritara que esta vida no era para él, que estaba perdiendo un tiempo precioso,
que algo gigantesco lo esperaba, pero no podía ver qué. Un día, una tarde lluviosa de jueves, Marcos estaba sentado en su cubículo cuando recibió un correo electrónico. Era de una persona desconocida, sin foto de perfil, sin nombre real. El asunto simplemente decía: "Lo sientes, ¿verdad?". El contenido del correo era breve, pero cada palabra parecía haber sido escrita específicamente para él. Decía que algunas personas nacen con una marca invisible en el alma, que estas personas nunca encajan del todo en las estructuras normales de la vida, porque fueron diseñadas para un propósito completamente diferente. El correo terminaba con una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente vivo? Marcos sintió que las lágrimas corrían por su rostro, incontrolables. No sabía quién la había enviado, pero cada palabra resonaba como una campana en su pecho. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando al techo hasta el amanecer y, por primera vez en años, tuvo una claridad absoluta. Toda su vida había sido una preparación para algo que aún no entendía del todo, pero que estaba a punto de revelarse. 2 semanas después, Marcos dejó su trabajo. Sus padres estaban horrorizados. Sus amigos decían que estaba sufriendo una crisis nerviosa. Su novia rompió con él, diciendo que estaba siendo irresponsable e inmaduro. Pero Marcos sabía, con una certeza inquebrantable, que estaba haciendo lo correcto por una vez en su vida. Vendió su coche, canceló su hipoteca, metió todo lo de valor en 2 maletas y compró un billete de ida a un país que eligió tirando un dado, literalmente. Imprimió un mapa, lo dividió en 6 regiones y dejó que el destino decidiera. Tailandia cayó y ahí comenzó el verdadero viaje de Marcos. Pero lo que descubrió en ese país cambió no solo su vida, sino también su comprensión total de quién era realmente y cuál era su misión en este planeta. ¿Crees que Marcos estaba loco? ¿Crees que tomó la decisión equivocada? ¿O sientes, en el fondo, que hizo exactamente lo que debía haber hecho? Guarda esa respuesta, porque volveremos a la historia de Marcos más adelante, y lo que le sucedió te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el propósito y el destino. Ahora, pasemos a la parte que pocos se atreven a mencionar abiertamente. Existe una estructura invisible que gobierna la realidad, una matriz de frecuencias, energías y propósitos que la mayoría de las personas jamás percibirán, no porque sean menos inteligentes, sino porque no fueron diseñadas para percibirla. Es como si existieran 2 niveles de existencia simultáneamente. En el primer nivel está la realidad ordinaria, personas trabajando, pagando facturas, forjando carreras, criando familias, siguiendo el guión social establecido hace siglos. Este es el nivel donde la mayoría vive y muere sin cuestionarlo. Pero hay un segundo nivel, una capa oculta de la realidad donde todo funciona de forma completamente diferente. En este nivel no hay coincidencias. Cada encuentro tiene un propósito. Cada fracaso es una redirección. Cada pérdida es una liberación. Y quienes operan en este segundo nivel no son ni mejores ni peores. Simplemente han sido activados para ver lo que siempre ha estado ahí, pero invisible para el ojo inexperto. Estas personas son los elegidos, y antes de que piensen que esto es una especie de elitismo espiritual, déjenme ser muy claro: ser elegido no significa ser superior. Significa tener una misión específica, y esa misión casi siempre conlleva sacrificios que la mayoría no está dispuesta a hacer. Ser elegido significa renunciar a la seguridad. Significa decepcionar a quienes amas. Significa caminar solo cuando todos a tu alrededor te dicen que estás equivocado. Significa confiar en señales invisibles mientras el mundo exige pruebas concretas. Por eso, pocos aceptan el llamado. La mayoría siente inquietud, incomodidad, la sensación de no pertenecer, pero elige ahogar estos sentimientos con distracciones, trabajo excesivo,
relaciones que llenan el vacío y un consumo incesante de entretenimiento. Cualquier cosa para evitar tener que enfrentar la verdad. Pero ustedes, que han estado observando hasta aquí, ya saben que no es así. Han sentido demasiado, cuestionado demasiado, sufrido demasiado, intentando encajar en una forma que nunca fue suya. Y ha llegado el momento de dejar de luchar contra su propia naturaleza. Ahora bien, aquí tienen algo que los hará replantearse todo. Dentro de la tradición de los viajeros de la luz, existe un concepto llamado desdoblamiento. No es un viaje cualquiera, no es turismo, no es una huida. El desdoblamiento es cuando un elegido se libera de todas las ataduras terrenales para cumplir su verdadera misión, viajar por el planeta, activando puntos de energía latentes. Piensa en la Tierra como un cuerpo vivo, con meridianos de energía, puntos de acupuntura y chakras planetarios. Durante siglos, estos puntos han estado bloqueados por guerras, destrucción ambiental y bajas frecuencias colectivas. Y ahora ha llegado el momento de la reactivación, pero esta reactivación no ocurre sola. Requiere conductores humanos, personas especialmente entrenadas para transportar y transmitir altas frecuencias. Estas personas son los viajeros. No viajan para tomar fotos ni acumular experiencias. Viajan porque cada lugar que pisan es un punto en la red energética global que necesita ser tocado, activado y sanado. Y aquí está el detalle que pocos conocen. Cuando un elegido finalmente acepta su misión y comienza a moverse, el universo conspira de maneras imposibles de explicar racionalmente. Se abren puertas donde antes no las había. El dinero aparece de fuentes inesperadas. Las personas adecuadas aparecen en el momento justo. Alojamiento gratis, vuelos gratis, invitaciones a lugares que ni siquiera sabías que existían. No es suerte, es sincronicidad. Es la confirmación de que estás alineado con tu propósito. Pero hay una trampa, y esa trampa es crucial. Esta sincronicidad solo funciona cuando actúas con plena fe. En el momento en que dudas, en el momento en que te rindes por miedo, en el momento en que intentas controlar el resultado, la magia se detiene. El universo respeta tu libre albedrío. Si eliges la seguridad, la tendrás. Si eliges la misión, tendrás apoyo infinito. Pero no puedes tener ambas. Y aquí es donde la mayoría fracasa. Quieren la aventura, pero con una cuenta bancaria llena. Quieren la libertad, pero sin perder su trabajo. Quieren la transformación, pero sin la incomodidad. No funciona así. El universo pone a prueba tu fe, pidiéndote que lo dejes todo antes de mostrarte lo que viene después. Es un salto al vacío. Es una muerte simbólica. Es un renacimiento completo. Y solo aquellos que realmente han sido llamados pueden dar este salto. Ahora, presta atención a esto, porque aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda. Hay marcadores específicos que indican si eres uno de los elegidos, y estos marcadores comienzan a aparecer en tu vida mucho antes de que entiendas lo que significan. Revelaré algunos ahora, y quiero que te observes honestamente mientras hablo. Primer marcador. Siempre has sentido que no perteneces del todo a ningún lugar. No importa dónde estés, siempre hay una sensación de paso, de que ese lugar es temporal, de que hay algo más allá de la espera. Segundo marcador, tienes una profunda inquietud que no puedes explicar. Puede que tengas una vida cómoda, pero sientes un vacío que nada parece llenar. Esta inquietud no es depresión, es tu espíritu reconociendo que estás desalineado. Tercer marcador. Pasas por ciclos repetidos de construcción y destrucción. Construyes una vida estable y de repente todo se desmorona. Reconstruyes y de nuevo todo se desmorona. Esto no es mala suerte, es el universo impidiéndote aferrarte a estructuras que no forman parte de tu verdadero camino. Cuarta señal. Eres extremadamente sensible a los entornos y las energías.
Entras en ciertos lugares y te sientes sofocado. Conoces a ciertas personas y sientes una inexplicable inquietud. Esto sucede porque estás sintonizado con frecuencias más sutiles. Quinta señal. Tienes sueños recurrentes sobre viajes, lugares desconocidos y caminos infinitos. Tu subconsciente intenta mostrarte tu verdadero camino. Y la señal más importante de todas. Estás viendo este video hasta aquí porque de entre millones de videos disponibles, fuiste guiado específicamente a este mensaje. Esto no es casualidad, es una confirmación, pero aún no te he dicho lo más importante. Hay un momento específico en la vida de cada persona elegida, donde la llamada se vuelve imposible de ignorar. Este momento se llama ruptura, y cuando llega, debes tomar una decisión definitiva. Pero antes de decirte cómo reconocer este momento y qué hacer cuando llegue, necesito mostrarte lo que dicen las tradiciones ancestrales al respecto, porque esta sabiduría se ha transmitido durante milenios. Quédate conmigo, porque lo que sigue conectará todos los puntos. En las antiguas tradiciones tibetanas existe el concepto tulku, que se refiere a las almas que reencarnan con una misión específica. Pero pocos saben que dentro de esta tradición existe una categoría especial llamada Yalwa Gyatso, que literalmente significa viajero oceánico de vidas. Se trata de seres que no tienen un hogar fijo en ninguna encarnación, pues su misión es viajar a través de territorios, trayendo enseñanzas y activando la conciencia. Los antiguos monjes tibetanos creían que estos viajeros eran esenciales para mantener el equilibrio energético del planeta. En la tradición sufí existe la figura del derviche errante. Estos místicos islámicos lo dejaron todo atrás y pasaron décadas caminando de ciudad en ciudad, de país en país, no para escapar, sino para cumplir lo que llamaban Sair, el viaje espiritual. Creían que cada paso dado en un estado de presencia total era una oración viviente y que el acto de movimiento constante mantenía el alma en un estado de purificación. Rumi, uno de los más grandes poetas sufíes, escribió: no eres una gota en el océano, eres todo el océano en una gota. Y añadió: y el océano nunca se detiene. Entre los aborígenes australianos existe el concepto de las líneas de canción. Creen que el mundo se creó a través de canciones cantadas por sus antepasados mientras caminaban sobre la tierra. Incluso hoy, los jóvenes aborígenes son enviados a viajes llamados walkabout, donde deben caminar solos por el desierto durante meses, sin destino fijo, simplemente siguiendo las señales de la tierra. Este viaje no es opcional para los elegidos, es un rito de paso obligatorio para acceder a su verdadero poder. En la tradición chamánica andina existe la figura del chasqui espiritual, mensajeros que viajaban miles de kilómetros, llevando no solo mensajes físicos, sino también energías curativas entre comunidades. Creían que ciertos individuos nacían con pies bendecidos y que donde quiera que pisaran, la tierra sanaba. Estos mensajeros no podían establecerse en un lugar permanentemente, ya que esto bloquearía su poder. En las tradiciones celtas existían los bardos errantes, que viajaban de clan en clan, llevando historias, canciones y sabiduría ancestral. Pero su función no era solo entretener. Los celtas creían que los bardos eran portadores de la memoria colectiva y que su constante movimiento impedía que el conocimiento se estancara. Un bardo que se establecía en un lugar perdía su conexión con la fuente de inspiración. Ahora bien, esto es lo que todas estas tradiciones tienen en común y es crucial. En todas ellas, el viaje no comienza con la preparación material, comienza con una irrefutable llamada interior. No se trata de tener suficiente dinero, no se trata de tener un plan detallado, se trata de responder a una fuerza que te impulsa más allá de todo lo que conoces. Y en todas estas tradiciones, quienes intentan prepararse en exceso, quienes esperan el momento perfecto,
Quienes intentan garantizar la seguridad antes de partir nunca logran su misión, porque la misión no comienza cuando estás listo, la misión comienza cuando te rindes. Los maestros budistas Zen tienen un dicho: salta del acantilado y construye tus alas mientras desciendes. No es irresponsabilidad, es fe radical. Es confiar en que el propio viaje te enseñará lo que necesitas saber. Ahora, déjenme contarles algo que no está escrito en los libros, sino que se transmite solo oralmente entre quienes viven esta realidad. Existe una red invisible de elegidos repartida por todo el mundo. No se conocen formalmente, no tienen un grupo de WhatsApp, no se reúnen, pero se reconocen al instante al encontrarse. Es una mirada, una sensación, una vibración inconfundible. Estos encuentros nunca son planeados, siempre están sincronizados por el universo. Y cuando dos o más elegidos se cruzan en algún lugar del planeta, algo energético sucede. Es como si se completara un circuito. La información se transmite sin palabras. Las sanaciones ocurren sin intención consciente. Los portales de energía se activan solo por su presencia conjunta. Las personas que viven en esta realidad relatan experiencias que parecen imposibles. Llegan a un país sin hablar el idioma y encuentran exactamente a la persona que puede ayudarlos. Se quedan sin dinero y al día siguiente se presenta una oportunidad inesperada. Sienten una necesidad inexplicable de ir a cierto lugar, solo para descubrir más tarde que alguien allí necesitaba exactamente la energía que ellos llevaban. Esto no es suerte, es el funcionamiento de un nivel de realidad que opera bajo leyes diferentes. Pero aquí está la parte que pocos te cuentan. Esta vida no es glamurosa, no son unas vacaciones permanentes, no es publicar fotos en playas paradisíacas mientras el dinero cae del cielo. Esta vida es incómoda, desafiante y a menudo solitaria. Pasarás noches en lugares extraños, sin saber de dónde vendrá tu próxima comida. Tendrás momentos de duda tan profundos que cuestionarás tu propia cordura. Te sentirás incomprendido por la mayoría de la gente, incluidos aquellos a quienes amas. Pero también experimentarás momentos de conexión tan profunda, de sincronicidad tan perfecta, de significado tan absoluto, que todo lo que dejaste atrás parecerá insignificante en comparación. Contemplarás una puesta de sol en un lugar desconocido y sentirás que estás exactamente donde se supone que debes estar. Hablarás con un extraño y te darás cuenta de que ese encuentro cambió sus vidas para siempre. Sentirás la tierra latir bajo tus pies y comprenderás que formas parte de algo infinitamente más grande que tu existencia individual. Ahora bien, hay una pregunta que probablemente te ha estado dando vueltas en la cabeza desde que empezaste a ver este video, y esa pregunta es: ¿cómo sabes si la llamada ya ha llegado o si aún no ha llegado? Porque esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. La llamada no llega de golpe, como un rayo caído del cielo. La llamada llega en oleadas, en capas, en susurros que se hacen cada vez más fuertes hasta convertirse en un grito que ya no se puede ignorar. Y hay un patrón específico que ocurre antes del gran avance. Presta atención a estas señales, porque si 3 o más están sucediendo en tu vida ahora mismo, entonces el gran avance está cerca. Primera señal: empiezas a perder interés en cosas que antes eran importantes. Ese trabajo por el que tanto luchaste de repente parece no tener sentido. Esa relación en la que invertiste tanto empieza a sentirse vacía. Esas metas que una vez tuviste ya no despiertan entusiasmo. Esto no es depresión, es desapego preparatorio. El universo está aflojando su control. Segunda señal: empiezas a tener encuentros extraños. Conoces a personas que hablan de los viajes de una manera diferente, no como turismo, sino como transformación.
O ves videos, lees textos, escuchas podcasts que apuntan en la misma dirección. Movimiento, libertad, propósito más allá de las estructuras convencionales. Estas no son coincidencias, son pistas dejadas estratégicamente en tu camino. Tercera señal, comienzas a experimentar crisis financieras o profesionales que fuerzan cambios. Pierdes tu trabajo inesperadamente. Tienes gastos no planificados que agotan tus ahorros. Negocios que parecían sólidos se desmoronan. Esto parece una catástrofe, pero es cirugía divina. El universo está eliminando las estructuras que te mantendrían atrapado. Cuarta señal. Tienes sueños vívidos y repetitivos sobre lugares específicos que nunca has visitado. Te despiertas con nombres de ciudades en tu cabeza. Sientes una atracción inexplicable por culturas que no tienen conexión con tu historia personal. Esta es tu alma mostrándote fragmentos del mapa que necesitas seguir. Quinta señal. Experimentas sincronicidades aceleradas. Ves números que se repiten constantemente. Piensas en alguien y esa persona aparece. Mencionas un lugar y al día siguiente 3 personas diferentes hablan del mismo lugar. El velo entre tu conciencia y la orquestación universal se está desvaneciendo. Sexta señal. Sientes una urgencia inexplicable. No es ansiedad común. Es una creciente certeza de que se te acaba el tiempo, de que algo debe suceder pronto, de que no puedes posponerlo más. Este es el cronómetro interno de tu propósito que empieza a correr. Y la séptima señal, la más definitiva de todas, te encuentras con este mensaje, ya sea a través de este video, un mensaje de texto o una conversación. Recibes información específica sobre los elegidos, los viajeros y las misiones planetarias, y cada palabra resuena como una verdad absoluta en tu corazón. Este es el detonante final. Ahora bien, esto es lo que no puedo contarte completamente en este video, porque forma parte del viaje individual de cada elegido para descubrirlo por sí mismo. Hay un rito de paso que debe ocurrir. No es un ritual externo con velas y símbolos, es un ritual interno. Y este ritual implica 3 muertes simbólicas por las que debes pasar antes de nacer plenamente a tu nueva vida. La primera muerte es la muerte de la identidad. Debes soltar quien creías ser, todos los títulos, roles, máscaras y definiciones. La segunda muerte es la muerte del control. Necesitas soltar la necesidad de saber cómo funcionará todo, de dónde vendrá el dinero, cuál será el siguiente paso. Y la tercera muerte, la tercera muerte es la más difícil y solo puede ser revelada a quienes ya han pasado por las 2 primeras. Pero puedo darte una pista. Se trata de soltar lo último que crees que no puedes perder. Y ese algo es diferente para cada persona. Puede ser una relación, puede ser una creencia sobre ti mismo, puede ser una herida emocional que llevas como tu identidad. El universo te mostrará lo que es cuando estés listo. Marcos, el hombre de la historia que conté al principio, descubrió su tercera muerte mientras estaba en un templo en Tailandia. Pero lo que le sucedió allí es tan transformador que necesito guardarlo para el final de este video, porque si lo cuento ahora, te perderás una pieza esencial del rompecabezas. Pero antes de retomar su historia, necesito mostrarte algo que cambiará por completo tu perspectiva sobre el miedo, los desafíos y las turbulencias del camino, porque sin comprender esto, podrías interpretar las pruebas como un fracaso y rendirte justo cuando estabas a punto de lograr un gran avance. Sigue conmigo, porque ahora vamos a entrar en la parte práctica, donde todo lo que he dicho hasta ahora se aplica a tu vida real. Cuando finalmente aceptas la llamada y emprendes el viaje, algo extraordinario ocurre en tu sistema nervioso. Neuroplasticidad extrema. Tu cerebro literalmente se reconfigura. Estudios demuestran que quienes viajan a largo plazo, especialmente quienes viajan con una intención transformadora,
desarrollan una mayor actividad en la corteza prefrontal, el área responsable de la toma de decisiones, la resolución creativa de problemas y la regulación emocional. Pero más que eso, experimentas lo que los psicólogos llaman expansión del yo. Tu identidad deja de ser rígida y se vuelve fluida. Te das cuenta de que puedes ser múltiples versiones de ti mismo sin perder tu esencia. Esto genera una libertad psicológica que la mayoría de las personas nunca experimentará. El miedo al juicio disminuye drásticamente. La necesidad de aprobación externa prácticamente desaparece. Te vuelves inmune a las opiniones que antes te controlaban. Además, tu adaptabilidad aumenta exponencialmente. Cada nuevo entorno, cada desafío inesperado, cada momento de incomodidad fortalece tu resiliencia. Descubres que eres infinitamente más capaz de lo que imaginabas. Esa persona que tenía miedo de hablar con desconocidos se transforma en alguien capaz de crear conexiones profundas en cualquier idioma. Esa persona que necesitaba consuelo constante se transforma en alguien que baila con la incertidumbre. Y aquí hay algo fascinante. Los viajeros reportan constantemente una disminución en los síntomas de ansiedad y depresión después de comenzar su viaje. No porque los problemas desaparezcan, sino porque su relación con ellos cambia por completo. Cuando estás en constante movimiento, no hay espacio para la rumia mental. Te ves obligado a estar presente. Y la presencia es el mejor antídoto contra el sufrimiento psicológico. Tu percepción del tiempo también se transforma. Los días parecen más largos, más plenos, más significativos. Rompes el modo piloto automático donde pasan meses sin que recuerdes nada destacable. Cada día en movimiento trae nuevas experiencias, aprendizajes, encuentros. Experimentas más en un año de viaje que muchos en décadas de rutina, pero el beneficio más profundo es el regreso de la vitalidad, esa sensación que tenías de niño, de que cada día era una aventura, de que el mundo era mágico, de que todo era posible. Esta sensación regresa, no como nostalgia, sino como una realidad presente. Recuperas el brillo en tus ojos, la gente a tu alrededor lo nota. Incluso sin comprender qué ha cambiado, llevas una energía diferente, una frecuencia más alta. E inconscientemente empiezas a inspirar a otros. La gente te busca, queriendo entender cómo lo lograste, cómo encontraste el coraje, cómo lidiaste con la incertidumbre. Te conviertes en un faro viviente de posibilidades. No predicas, solo vives en tu verdad. Y eso, en sí mismo, es parte de la misión. ¿Recuerdas a Marcos? Volvamos a su historia, porque lo que sucedió en ese templo en Tailandia resume todo lo que hemos hablado hasta ahora. Marcos llevaba 3 meses viajando. Había vivido momentos increíbles y momentos terribles. Se quedó sin dinero 2 veces, y en ambas ocasiones, de formas completamente inesperadas, apareció el dinero. Conoció a personas extraordinarias que cambiaron su perspectiva sobre todo, pero también pasó noches llorando solo, preguntándose si se había vuelto loco, si debía regresar, hasta que llegó a un pequeño templo budista en el norte de Tailandia. No había planeado quedarse allí, solo estaba de visita, pero al entrar, un monje anciano lo miró a los ojos y le dijo en inglés: «Por fin has llegado». Marcos estaba confundido. Nunca había estado allí. Nunca había visto a ese monje. El monje sonrió y le indicó a Marcos que lo siguiera. Caminaron en silencio por un jardín hasta una pequeña construcción de madera. El monje señaló el interior y dijo: «Tu tercera muerte te espera aquí. Entra solo». Marcos entró. Era una habitación sencilla, vacía salvo por un cojín de meditación en el centro y una ventana abierta que dejaba entrar una brisa fresca. Se sentó, sin saber qué hacer, y entonces sucedió. Marcos empezó a sentir como todos los dolores de su vida se acrecentaban simultáneamente. El rechazo de su padre, que nunca había aprobado sus decisiones.
la culpa de decepcionar a su familia, el miedo a equivocarse, a desperdiciar su vida, el terror de morir solo e irrelevante, cada herida, cada inseguridad, cada trauma que había reprimido de su conciencia durante años emergió a la vez. Empezó a sollozar desconsoladamente y en medio de ese llanto algo se rompió. No fue una comprensión mental, fue una transformación celular. Marcos comprendió que había pasado toda su vida intentando demostrar su valía, intentando ser suficiente, intentando merecer amor, éxito, aprobación, y que toda esa lucha se basaba en una mentira fundamental, la mentira de que no era suficiente tal como era. Allí, en esa habitación vacía, sin nadie a quien impresionar, sin nada que demostrar, finalmente se rindió, y en esa rendición encontró algo que había buscado toda su vida: paz. No la paz de haber resuelto todos sus problemas, sino la paz de no tener que resolver nada más. La tercera muerte de Marcos fue la muerte de la necesidad de ser especial. Y paradójicamente, fue cuando dejó de intentar ser especial que su verdadera misión se reveló. Cuando salió de esa habitación horas después, el monje lo esperaba. Le entregó a Marcos un papel con una dirección escrita a mano y le dijo: «Tendrás que venir aquí. Alguien te espera». Marcos fue. Era un orfanato a las afueras del pueblo. Al llegar, la directora del orfanato lo miró y rompió a llorar. Dijo que había soñado 3 noches seguidas con un hombre moreno que vendría de lejos para enseñar a los niños. Marcos pasó 2 meses allí sin enseñar nada formal, solo jugando, hablando, estando presente. Al irse, la directora dijo que la energía del lugar había cambiado, que los niños estaban más felices, más esperanzados. Marcos no entendía del todo lo sucedido, pero sabía que había logrado algo importante. Hoy, 5 años después, Marcos sigue viajando. No tiene un hogar permanente ni un trabajo tradicional. Vive de trabajos remotos esporádicos, donaciones y sincronicidades. Algunos meses le sobra dinero, otros meses no sabe qué comerá al día siguiente, pero nunca ha pasado hambre, nunca ha estado sin hogar y lo más importante, nunca ha vuelto a sentir el vacío que sentía cuando tenía una vida estable. Dice que la mayor ironía es que al renunciar a la seguridad, encontró la verdadera seguridad, no la seguridad de una cuenta bancaria, sino la seguridad de saber que el universo siempre se preocupa por él y que su vida tiene un verdadero significado. No es un significado inventado para sentirse mejor, sino un significado vivido, probado. Hay algo que aún no les he dicho, y ese algo lo cambia todo. Durante siglos, una profecía se ha mantenido en silencio entre los guardianes de la sabiduría ancestral. Esta profecía habla de una generación específica que nacería en un momento de transición planetaria. Esta generación no sería numerosa, pero sería esencial. Serían reconocidos por una profunda inquietud, una incapacidad para adaptarse al sistema establecido y una sensación visceral de estar hechos para algo más grande. Y la profecía dice esto: cuando el mundo alcanzara un punto crítico de densidad, oscuridad y olvido, estos elegidos se activarían simultáneamente en todo el planeta, no por casualidad, sino por designio cósmico. Y su misión sería simple, pero esencial: moverse, porque su movimiento no sería meramente físico, sino energético. Cada paso que dieran crearía ondas en el campo colectivo de la conciencia. Cada lugar que tocaran se transformaría sutilmente y colectivamente, sin conocerse, sin organizarse formalmente, formarían una red planetaria de luz en movimiento. Una red energética viviente que evitaría que la conciencia global colapsara en el olvido total. Ahora bien, esto es lo que pocos saben. Esta profecía incluía una fecha, un periodo específico en el que la activación ocurriría masivamente, y estamos en ese periodo ahora. Por eso,
tantas personas en todo el mundo sienten el llamado simultáneamente. Por eso, el número de nómadas digitales, viajeros a largo plazo y personas que abandonan las vidas convencionales está en auge global. No es una tendencia social, no es una moda pasajera, es una activación colectiva. Pero aquí está el misterio que aún no se ha revelado por completo. Hay un siguiente nivel. El viaje que describí en este video es solo la primera etapa. Cuando un elegido completa un cierto número de ciclos, cuando pasa por un cierto número de muertes simbólicas, cuando activa un cierto número de puntos energéticos en el planeta, algo nuevo sucede. Empieza a recibir información directa. Hay un código numérico específico que, al activarse conscientemente, alinea tu frecuencia personal con la frecuencia de los viajeros de la luz. Este código ha sido usado por místicos, por antiguos viajeros, por quienes caminan entre mundos. Y este código es... Pero espera, ¿ves lo que acabo de hacer? Por un segundo, realmente pensaste que te iba a dar una fórmula mágica, un código secreto, una solución externa. Y ahí es exactamente donde la mayoría de la gente se pierde. Siguen buscando el secreto afuera cuando el secreto siempre ha estado dentro. El código es tu propia convicción. La activación es tu propia decisión. No mañana, no después de haber planeado mejor, sino ahora. Escribe en un papel: acepto el llamado. Ponle fecha hoy y guarda este papel, porque este papel será tu contrato con el universo. Y en los próximos días, semanas, meses, empezarás a ver cómo se multiplican las sincronicidades. Recordarás este momento como el punto de inflexión. Y cuando estés en algún lugar del mundo, viviendo la vida que ahora todavía parece imposible, mirarás atrás y te darás cuenta de que todo comenzó aquí, en este video, en este momento de decisión. Pero hay una última cosa. Y esta es la más misteriosa de todas. Hay un segundo video, un video que solo tiene sentido para quienes ya han dado el primer paso. En este video, revelo las 3 etapas ocultas del viaje del viajero, los errores que hacen que el 90% se rinda en el primer año y, lo más importante, el inevitable encuentro que todo elegido tiene en algún momento de su camino, un encuentro que lo cambia todo. Pero este video no es para curiosos, es para caminantes, es para quienes ya están en el camino. Si aún no has empezado, este video no tendrá sentido, te parecerá demasiado abstracto. Pero si ya aceptaste la llamada, si ya diste los primeros pasos, entonces busca en el canal qué pasa cuando 2 elegidos se encuentran. La verdad que nadie te dice, este será tu siguiente paso. Hasta entonces, elegido, que el universo conspire a tu favor, que cada sincronicidad confirme tu camino y que encuentres el coraje para no dejar de tener miedo, sino para caminar a pesar de él, porque eso es lo que separa a los que viven de los que simplemente sobreviven. Y tú no fuiste hecho para sobrevivir, fuiste hecho para volar.